Este video es la continuación del anterior. Muy difícil, muy pesado, por tanta información que es irrebatible. Bien, recordemos que tanto a Juan como a Jesús les preguntaban que si eran Elías. ¿Eres tú Elías? ¿Quién fue Elías? Elías profetizaba en nombre de Yahvé, exigía lealtad y servicio, pero en realidad, igual que todos los profetas, era él el que disfrutaba de esa lealtad y de esos servicios. Pues a Dios nadie más lo podía ver ni servir. Pregonaba Elías ser el único de los profetas que se servían de ese Dios, pero en otro pasaje dice que escondió en dos cuevas separadas diferentes a 50 profetas de Yahvé en cada una. 100 profetas más de ese Dios a los que presumiblemente él alimentaba, les llevaba pan y agua. La visita de ese Dios, personalmente va y se entrevista con Elías, y está registrada en 1 Reyes 19, versículos 9 y 10. Cuando sale huyendo Elías, porque lo quieren matar, después de tener tanto poder para convocar al pueblo y todo, sale huyendo, da la orden cuando sale huyendo, es alimentado por cuervos, así dice ahí, cuervos. Le llevaban pan y carne, pero ¿qué tipo de carne comen los cuervos? Y pueden regurgitar como para llevárselo a él. Son carroñeros, los cuervos son carroñeros. Comen de excremento para arriba cualquier lagartija que esté podrida en el campo. Podemos leer estos relatos en 1 Reyes 17, 4 y 6. Capítulo 17, versículos 4 y 6. Aunque también dice que un malaj, ángel lo ponen en las traducciones, había ido con él a visitarlo y le estaba cocinando, estaba sazonando ahí la comida, pan y un guisado. En 1 Reyes 18, versículo 18 y también el capítulo 19, versículo 1 se ve cuando da la orden al rey de Israel, él le da la orden al rey de Israel de que le congregara a todo el pueblo en el arroyo Sison, para que en un enfrentamiento de magia elijan por votación, todo el pueblo va a elegir si van a adorar a Yahvé o a los dioses cananeos Baal y Asera. Cada quien va a hacer un acto de magia, lo podemos leer ahí. Y el que gane debe ser adorado. El relato es por demás cómico. Elías, por supuesto, gana el duelo y les corta la cabeza a los 850 profetas que estaban ahí, de Baal y de Asera. 400 de Baal y 450 profetas de Asera. En sus ritos invocando a sus dioses, estos profetas, se rasgaban las vestiduras, gritaban, bailaban y se hacían sangrar, lo mismo que vimos que hacían los adoradores de Yahvé en 1 Reyes 18-28, y lo que vimos de Yahvé o sus adoradores lo vimos en Jeremías 41:5. El discípulo de Elías, Eliseo, fue también un asesino despiadado y sin alma. En 1 Reyes 19-17 vemos, está escrito ahí literal, y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea que no se la pasaban orando estas personas, eran hombres de guerra. Su peor crimen de este Eliseo fue utilizar sus poderes para maldición y ordenar la muerte de 42 niños que le gritaron viejo pelón. Oye, si yo me enojara por eso. Estos dos viejitos, Elías y Eliseo, supuestamente resucitaron a un niño, cada uno por separado.
Desde luego hijos de una viuda. Ellos llegaban a la viuda, tenía hijos, se morían y ellos los resucitaban. Claro, si la viuda decía eso al pueblo y te había resucitado a tu hijo, pues ya podía quedarse a vivir ahí, ¿sí? Les dieron alojamiento y alimento, por supuesto, pues ellos iban en busca de la comida. Por cierto, Elías no obedeció los 3 mandatos que recibió de su Dios, pero le heredó su cobija, su zarape, a Eliseo, con la que podían partir las aguas de los ríos, de los mares, de los arroyos, todo. Elías tenía también poder sobre los elementos. Él ordenaba cuándo podía llover y cuándo no. En algunos pasajes se presume que invocaba a su Dios para que Yahvé demostrara su poder ante Baal y Asera, y por eso presumiblemente derrotó a los otros profetas. Pero aquí directamente dice en 1 Reyes 14:6 que él, Elías, era el que tenía el poder de ordenar a las nubes que llegaran, lloviera o no. El relato también es demasiado cómico, de verdad. Recordemos que primero se escriben los libros de los profetas, después de los reyes, y ya en el Pentateuco se repiten milagros, pero se los atribuyen a Moisés, y en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, milagros se le atribuyen a Jesús. Resurrecciones y todo el mundo resucitaba. Ahora, se dice que Elías se fue al cielo sin morirse. Por eso es que les preguntaban a los demás, ¿eres tú Elías? O sea, ya había venido Elías personificado en estos hombres. Eso era la pregunta. Pero resulta que Elías no se fue al cielo para nada, porque después aparece en la tierra enviando cartas. Solo comparemos lo que está escrito en 2 Reyes 1:16 con lo que aparece escrito en 2 Crónicas 21:12. Otro profeta asesino despiadado era Samuel. Entre otros, despedazó a un hombre indefenso y que estaba a su cargo, porque ya se lo habían entregado preso. En 1 Samuel 15:33, y fue además un sacrificio humano ofrecido a su Dios, pues lo despedazó delante del Señor. Los profetas son usados por su Dios para partirle la cara a su propio pueblo, tanto a Efraín, el reino del norte, como a Judá, el reino del sur. En Oseas 6, 4 y 5, dice ahí, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque su lealtad es como nube matinal y como rocío que temprano desaparece. Por eso los he despedazado por medio de mis profetas. Los he matado con las palabras de mi boca. Los que matan son estos personajes, pero dicen que Dios les ordenó. Por eso aquí escriben que es Dios el que ordena todo lo que hacen estos salvajes. Supuestamente los profetas tenían todo el poder sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, dice ahí, para destruir y derrocar, para edificar y plantar. Lo vemos en Jeremías 1, del 10 al 18. Todo es destrucción. Jamás vamos a leer que algún profeta hiciera algo para el bien del pueblo. Absolutamente no lo vamos a encontrar. En Jeremías 5:14 dice, pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a ese pueblo por leña, y los consumirá, recalca. Era su pueblo. En el versículo 15 dice lo de siempre. Voy a traer otra nación para que te destroce, te destruya. Voy a traer otra nación. O sea, cuando eran invadidos y derrotados, decían que era por orden, instrucciones de su Dios. En el cristianismo ocurre exactamente lo mismo. Ya lo vamos a ver. En Jeremías 23:29 dice que sus palabras son fuego, y en el versículo 30 dice que los profetas las usan
robándoselas uno al otro, que es lo que hacen hoy, aprovechándose de cada desgracia para asustar al pueblo y quitarle su dinero. Era negocio desde entonces eso de las maldiciones. Pero ahí mismo advierte que todo podrían ser mentiras. La misma Biblia nos advierte que todo podría ser una mentira, un engaño. Porque suponiendo algo de verdad o la misma existencia de todos estos personajes, todo lo manipulaban los escribas. En Jeremías 8, versículos 8 y 9, dice: ¿cómo se atreven a decir somos sabios? La ley del Señor nos apoya. Somos iluminados. Si la pluma mentirosa de los escribas la ha falsificado, el poder siempre lo va a tener el que escribe. El que escribe es el que tiene el poder. En Jeremías 9:16 dice: los esparciré entre naciones que no conocieron, ni ustedes ni sus padres. Dice: y enviaré tras ellos la espada hasta aniquilarlos. La orden de esparcirlos, de desaparecerlos, es suya. Y también da la orden de perseguirlos con espada hasta aniquilarlos. Los escritores bíblicos ponen a este Dios como un ser totalmente loco y sanguinario, del que su pueblo no puede huir. En Jeremías 44:27 dice: he aquí, yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y serán acabados todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto. En Egipto vivía la mitad de judíos desde esas épocas. Dice: por la espada y por el hambre hasta que sean totalmente exterminados. Todas las desgracias de su pueblo se le atribuyen a su Dios, que no parezca un inútil. Lo ponen a él como quien ordena a los reyes de otras naciones que invadan a Israel. En este caso eran ya Efraín y Judá. Siempre leemos cosas como esta. Lo que está en Ezequiel 21, 19 y 20. Que venga la espada de Babilonia sobre Amón y Judá. Pero ¿por qué dice ahí Amón? Porque cuando los gobernaba una nación ponían los nombres de sus dioses o de sus reyes a sus hijos, todo Israel, todo Judá. Ahora estaban gobernados por Egipto y venía Babilonia a pelear e invadir Egipto, pasando por Israel. Pero ponen como que todo es un plan divino para castigarlos por su idolatría. Y ponen ellos a sus hijos los nombres de quienes son gobernantes de las naciones que los oprimen, o de los dioses de ellos. Aquí en este relato aparece el nombre de Amón. Cuando fueron gobernados por los griegos, la mayoría de judíos tenían dos nombres, uno era griego y otro hebreo, judío. Por eso el nombre de Alejandro o Alejandra se usaba tanto que dos de sus reyes se llamaban así. El rey Alejandro Janeo, que por cierto crucificó a 800 fariseos durante su reinado, y su esposa se llamaba Salomé Alejandra, que al gobernar hizo las paces con los fariseos y les dio poder, enviudó y fue mejor gobernante que su esposo. No dejó el poder a sus hijos porque eran, y ahí lo dice, unos inútiles. A uno lo nombró sumo sacerdote y al otro lo nombró jefe del ejército, pero ella aumentó el poder de su ejército contratando mercenarios. El nombre Jesús era muy común desde los tiempos griegos, los tiempos helenos. Recordemos que ellos justifican a su Dios, que nunca los pudo defender ni les cumplió promesa alguna, y los viejitos engañaban a sus pueblos para vivir de ellos. Siempre han hecho y seguirán haciendo lo mismo. Funciona. Recordemos que llegaron a ser cientos de profetas, como vimos con Baal y Asera. Los dioses guiaban a sus pueblos o tenían una red de internet, de comunicación. ¿Y qué tanto decían? ¿Por qué Dios tenía tantos profetas? Los dioses tenían tantos profetas y no les enseñaban absolutamente nada bueno, nada útil. Y justificaban estos a sus dioses como: lo que construyo, lo derribo.
y lo que siembro lo arranco. Es Dios quien puede reclamarle algo. Estas frases las leemos en Jeremías 45:4. Existía un odio entre los profetas y por eso sus ataques entre ellos. Los que huyeron del norte, profetas que huyeron del norte hacia el sur, de Galilea, Efraín, Nazaret, huyen al sur, al reino de Judea. Había sido destruida ya su patria. Ellos no podían perdonar y menos olvidar que las tribus del norte fueron destruidas porque los asirios fueron a defender a Judea. Asiria los aplastó y esclavizó por haber presionado a Judea. Asiria destruyó a Israel defendiendo a Judea. Esto debemos tenerlo claro para poder entender todo lo demás. Entre ellos siempre se han odiado hasta hoy. Podemos ver cómo se insultan, se escupen, se agreden, incluso físicamente han llegado a herirse y matarse. A todos los judíos ortodoxos que viven en Israel, a todos los demás que se hacen llamar judíos, pero viven muy cómodamente en otros países y van ahí de turistas, sobre todo a las fiestas. Esta matanza reciente, lo que está ocurriendo hoy en ese país, empezó también en una fiesta. Fiestas, bailes, son gente moderna, rica, que va a divertirse ahí. Pero hay que ver, hay una página que se llama Un Bajarí Suelto en Israel. Y vamos a ver cómo se enfrentan, busquemos ahí en Google, en YouTube, cómo se enfrentan judíos contra judíos en el Muro de los Lamentos. Porque Israel es una nación sionista y enfrenta problemas con los judíos ortodoxos que radican ahí por sus costumbres y sobre todo su flojera. No van a servicio militar porque no adoran ídolos. Ellos no reconocen la bandera de Israel, por supuesto que no, es un ídolo. Y no trabajan. Trabajan sus mujeres. Hay que ver esos videos de esas páginas judías. Judías de verdad, no páginas que hacen en nuestros países. Jesús es más que claro acerca de a quiénes fue enviado en su misión. Cuando es perseguido por una mujer cananea que le rogaba un milagro para su hija, él responde de manera agresiva y muy directa. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo vemos en Mateo 15:24 y en otros versículos. Cuando da instrucciones a sus 12 discípulos es claro y firme. No vayan por el camino de los gentiles y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en griego leemos estas dos palabras. Apolumi sí tiene un significado de perdido, pero es secundario si se ve como una cosa perdida. Pero aplicado a las personas, apolumi, escrito en griego, leyéndolo en griego, tiene varios significados. Cuando lo atribuimos, o en esta frase se atribuye a personas perdidas, su acepción principal es destruidas completamente, asesinadas. En la frase parece estar en busca de venganza por lo destruido. Por ello la desconfianza del grupo fariseo más que de los que gobernaban. Lo perseguían más los fariseos interrogándolo, preguntándole, muy desconfiados de él, porque ellos entendían ese idioma perfectamente. El griego, ellos hablaban en griego. Cuando ponen palabras en el Nuevo Testamento, que es escrito en griego, que no son griegas, son arameas. No hay una palabra en hebreo, son arameas, las que ponen en boca de Jesús. Porque arameo y griego leía y entendía él. Hay un pasaje donde está en una sinagoga y le pasan el rollo de Isaías para que lo lea. Ellos usaban la Septuaginta. No la Biblia hebreo masorética de 1000 años después.
La otra palabra que aparece ahí es probatón y sí significa oveja, pero literalmente o su acepción principal es cuadrúpedo. Aquí su importancia es neutra. En esta frase también significa solo ir hacia adelante, poner énfasis, vamos o vengo en busca de, pero eso sí, de cuadrúpedos. Eso dice, esa es su acepción. Y lo escrito está, y en griego, pero nosotros ya tenemos todo aquí. Busquemos Biblia interlineal, busquemos todos los versículos y traducciones en Biblia paralela. O sea, no ir corriendo con un pastor, qué pobre, qué sabe esa pobre criatura. Solo aprovecharse y decir que esas son señales del fin. Jesús repite lo que está escrito en Jeremías 50, 6 y 7. Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado haciéndolas vagar por los montes. Y en Ezequiel 34, versículos 5, 6, 16 y 23, recalca lo mismo. Han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. No deben ser alimento de las fieras. Deben ser mi alimento. El pastor cuida ganado para comérselo. Jesús recluta a celotes y sicarios en sus filas. Lo vemos en Mateo 10:4. Dice Simón el cananeo y Judas Iscariote. Pero Quiriot, el hombre de la daga, es su significado. Sicarios, Sicari, Iscariot. Incluso teólogos de la Iglesia Católica identifican totalmente esto sin ningún problema. Galileo, Jacobo era su hermano Santiago y por lo tanto, también era de Galilea. Judas era su sobrino. Galileo también, si Jesús era Galileo. En Lucas 6:15 y Hechos 1:13, sí llaman a Simón el Zelota. Y en la historia de los judíos, esa secta nace de los fariseos extremistas que pregonaban la liberación de Israel por medio de las armas. En la historia se habla mucho de los celotas. Cuando sale Judas y no regresa, después de la cena, después de cenar juntos, Jesús pregunta quién tiene espadas. Es en ese momento, Judas no regresa y es en ese momento cuando Jesús pregunta quién tiene espadas. Le responden, aquí hay 2. Y él dice, con eso basta. Porque no necesita muchas armas, no va a iniciar en ese momento una revuelta. Solo necesita armas porque va a moverse de un lugar al otro. Está en una casa, está en la ciudad y va a caminar al monte. Pero Juan escribe que Judas, literalmente dice, también conocía ese lugar, el monte. Por eso Jesús lo vemos llorar de impotencia cuando ve a sus escoltas dormidos, cuando él les había pedido vigilar. Así está escrito en el libro de Juan. En Mateo 26:51 y otros más, dice que cuando aprendieron a Jesús, lo acompañaban hombres armados y violentos, obvio. Uno de ellos hiere a un guardia del templo. Cuando son rodeados por la guardia asignada al templo, sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿usamos las armas? O sea, unos predicadores armados, unos celotas, ¿cómo serían los ayatolas persas? Antes de salir corriendo, preguntan esto. Lo vemos en Lucas 22, versículos 49 y 50. Hay que leer. Si vamos a hablar de la Biblia, hay que leerla, hay que usarla. Por cierto, dejan a un niño desnudo con él, que también corrió después que le arrancaron las sábanas. Sigue corriendo desnudo. Lo vemos en Marcos 14, versículos 51 y 52. ¿Qué hacía esa criatura ahí? En Lucas 23:2 sí dice claramente que Jesús predicaba no pagar impuestos. Literal dice, pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es rey
y se hacía pasar por Christos, Mesías. En Lucas 23:5 dice que empezó a enseñar esa rebelión en Galilea y llega hasta Judea. Literal dice, él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En Lucas 26, versículos 6 y 7, dice que cuando Pilatos escuchó que Jesús era Galileo, así está escrito, y por eso era de la jurisdicción de Herodes, porque Pilatos no tenía jurisdicción sobre Galilea. Ahí había un rey, hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas gobernaba en ese momento. Por eso se lo envía, Pilatos lo envía para que él lo juzgue. Pero Herodes le dice, quería conocerte porque he oído hablar mucho de ti. Y en la Biblia sabemos que entre quienes aportaban dinero a Jesús, quienes los ayudaban con sus bienes, las mujeres que lo ayudaban con sus bienes, una era precisamente la esposa del administrador del rey, la esposa del administrador de Herodes Antipas. Dinero del reino parece ser que llegaba a todos estos celotas para que fueran a provocar una guerra en Judea. Después de torturarlo y azotarlo, lo entrega Pilatos a la guardia de los sacerdotes para que lo crucifiquen, con todos ellos por detrás. La sentencia escrita sobre su cabeza era la de un ejecutado por sedición, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero la frase más significativa de Jesús la leemos en Lucas 19:27. Dice, y también aquellos, mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y dególlenlos delante de mí. En griego sí está escrito katsfato, matar, asesinar, cortando la cabeza. Y está escrito basileu, reinar o gobernar. Aquí repiten lo que está escrito en 1 Reyes 18:17. El rey Acab le pregunta a Elías, ¿eres tú perturbador de Israel? Los profetas dando lata a los que reinan. Por eso comparan a Elías y a Juan el Bautista como perturbadores o posibles perturbadores de los reinos, de los gobiernos. En Amós 7:10 vemos a otro que está predicando contra el rey Jeroboam. Se lo llevan también y lo interrogan de la misma forma. En Juan 18:30 le gritan, todo el pueblo quería matarlo, le gritan a Poncio Pilato, supuestamente, porque dudo que le levantaran siquiera la mirada. Él controlaba absolutamente todo, hasta las vestimentas de los sumos sacerdotes. Le dicen ahí, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pero malhechor, vemos que está escrito en español, la palabra cacos, significa pestilente, indigno, depravado, injurioso. Aplicándoselo a un rebelde, es un rebelde que trae la desgracia a ese pueblo. Ahora, si realmente los judíos hubieran querido matarlo por blasfemo, o sea, un problema religioso, lo hubieran matado sin ningún problema, como mataron a Esteban y al mismo hermano de Jesús, a Santiago. Los mataron a pedradas, sin ningún problema y sin reportar a Poncio Pilatos. A Jesús lo llevaron ante Pilatos para cumplir una sentencia de sedición que había sido dictada antes, cuando atacó el templo. Y curiosamente ataca el templo precisamente cuando llega Pilatos a tomar cargo, a tomar posesión de su cargo. Y Pilatos se enfrenta a un motín. ¿Qué ocurrió realmente? No lo sabemos, pero indicios hay muchos para saber de qué tipo de personas se trata. Aquí hablamos de una sentencia, hablan de una sentencia que se había dictado mucho antes. En 1 Reyes 21, de versículos 10 a 23, un juicio exactamente igual dice, sienten a dos hombres malvados delante de él, un acusado.
que testifiquen contra él diciéndole: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces lo sacan y lo apedrean hasta que muera. Esas son las instrucciones que se dan para hacer su juicio, estos corruptos. 1 Reyes 21, del 10 al 13. En Hechos 16, 20 a 21, dice que después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Están hablando de Pablo y de Silas. Entre los judíos había gran desconfianza contra los galileos y sus doctrinas. ¿Por qué? Fácil, hay que conocer la historia. En el año 4 antes de Cristo, creyendo que Herodes el Grande había muerto, 2 rabinos y 30 jovencitos atacaron el templo destruyendo con hachas el águila imperial, que representaba al dios de la guerra de Roma, Júpiter, que era el que portaban las legiones cuando salían a combatir. Fue precisamente el último acto de guerra que efectuó Herodes el Grande: quemar vivos a los 2 rabinos y aproximadamente 30 niños, 30 jovencitos. Esta matanza de jóvenes es de la que se aprovecharon primero los sofistas galileos para utilizarlos, andaban siempre por delante, y eso es lo que el cristianismo se aprovecha para decir que Herodes mató a santos inocentes, que porque buscaba ¿a quién? A Jesús. Jesús era un niño en ese entonces. Estos no tenían nada de santos y muy poco de niños. Cuando la iglesia hace su calendario, se equivocó o cambió las fechas manipulándolas a su favor, a su conveniencia. En el año 6 después de Cristo, Judas el Galileo se levantó en armas. 6 después de Cristo. Judas el Galileo se levantó en armas contra Roma. Judas el Galileo, venían de Galilea. Año 6 después de Cristo, o sea, en nuestra era. Judas el Galileo se levanta en armas contra Roma exigiendo no pagar impuestos. Reinaba ahí Herodes Arquelao. Herodes Arquelao fue depuesto, que reinaba Judea, fue depuesto y se designó un prefecto que llega acompañado de un censor, Quirino, para controlar directamente los romanos a Judea, no a Galilea. Estos prefectos no tenían nada, pero nada que ver con Galilea, salvo darles apoyo militar. Se intercambiaban ejércitos, se apoyaban. El censo era de posesiones y de hombres aptos para la guerra. No es que tú fueras con tu gente, tú solo a dar testimonio. No, un censor, igual que lo hace hoy, llega a tu domicilio y para dar fe de qué es lo que posees: animales, riqueza, bienes materiales, dinero, hijos, tierras, todo. Cuando se levanta en armas Judas el Galileo, lleva su revuelta allá en Judea. Fueron reprimidos violentamente, afectando al pueblo judío. Hubo miles de muertos y desde luego en el templo y desde luego en fiestas de Pascua. Hay que leer esto, está en la historia. Si googleamos el nombre Judas el Galileo, lo vamos a encontrar y ya tiene bastante información, o un buen libro. Hubo miles de muertos, pero sus enseñanzas y doctrina los llevaron a la primera guerra contra Roma y la destrucción de su templo en el año 70. Pero regresando al año 26, que es cuando Pilatos llega a tomar posesión como prefecto de Judea, lo recibieron los judíos con un amotinamiento para evitar que colocara el águila de Júpiter en la Torre Antonia. Era un solo edificio. La Torre Antonia era el cuartel general, pero estaba a un lado del templo, lo separaba una sola pared y tenían una puerta. No la colocó, pero años después aplacó a los judíos en otro motín, matando a cientos, quizá miles de ellos, reventando sus cabezas con garrotes. ¿Cómo nos lo ponen ahí lavándose las manos? Esto es infantil.
era un hombre, un guerrero. De su época no mandaban a cualquier tonto o ignorante a gobernar una nación. Por supuesto que no. Este era el ambiente en Judea y es el ambiente del que habla la Biblia en los tiempos de Jesús. Si buscamos o lo analizamos como un hombre, no como lo hacen los historiadores de hoy, sino si ellos tocan estos temas o estos versículos, leen estos versículos, no venderían ningún libro y no los invitarían, no les pagarían para que dieran conferencias. ¿Por qué todo el pueblo judío pidió a gritos la muerte de Jesús y una muerte espantosa si se la pasaba haciendo milagros? Y si Jesús hubiera sido de la tribu de Judá, ¿quién fue Judá? Debió ser un gran personaje. Judá. Vamos a ver quién fue Judá y qué significaban realmente los milagros que realizó Jesús. ¿Qué significaban en sí los milagros?